Entonces, después de pasar ese tiempo, se dieron cuenta que al primer grupo que le dieron la planta mutante, realmente fue totalmente un éxito. Fue un éxito muy, muy bueno. Bueno, aquí en estas fotos, que está muy chiquito, no lo van a poder ver, aquí nos enseñan cómo bajó la inflamación y cómo el hongo se redujo en el primer grupo, que fue con la planta mutante de Kalanchoe, que fue el aminoácido con la pinata. Al segundo grupo, que obviamente que fue con la crema, que es para atacar a ese hongo, pues el éxito fue 100%, ¿verdad? Pero comparado con la mutante, fue una diferencia bien poquita, o sea, casi iban ahí a la par. El tercer grupo, lamentablemente, como era agua con sal, el hongo se comió a las ratas, se las acabó. Aunque sean ratas, es triste, ¿verdad? Pero bueno, al cuarto grupo, que fue solamente con la planta silvestre Kalanchoe, ¿qué creen? Bueno, y mezclada con el agua oxigenada, fue un éxito muy bueno. A pesar que no era mutante como lo habían hecho con el aminoácido del puerco, no importa. Se dieron cuenta que también, está aquí en la cuarta fotografía, se dieron cuenta que también bajó la inflamación. ¿Y qué creen? También ayudó a que el hongo dejara de expandirse. O sea, que no tenemos nosotros aquí, donde tú estás, en cualquier país que tú estás, yo no creo que tengas la oportunidad de agarrar la planta que tienen en Rusia. Tal vez más adelante, tal vez este video cuando lo veamos en unos años, pues ya lo vamos a tener. Pero no creo que lo tengamos ahorita, pero con este estudio que hicieron, se dieron cuenta que la planta pinata, aunque fue silvestre, ¿qué creen? Ayudó con la llaga o con la bedsore. Así que yo me puse a pensar que si llegamos a tener a alguien que tiene ese problema, miren, este estudio, pues yo he estado haciendo esto por un tiempo y realmente pues no había tenido la oportunidad de encontrar, porque han hecho varios estudios antes, ¿verdad? Pero ya ya terminado, fue 2017 y se me había pasado, no lo vi. Pero se me hizo muy, muy, muy interesante de lo que ellos encontraron. Pero quiero decirte que realmente todavía mucha gente todavía duda de las plantas. Yo creo que a veces tenemos que darnos la oportunidad de tratarlas. A veces las cremas y lo que nos dan a veces y hemos visto los hongos en los pies, salen tantas cosas, pero leyendo esto, maybe es una oportunidad para nosotros. Y pues en la boca es dolorosísimo, y como te digo, yo he visto muchos llagas, especialmente cuando termina la columna vertebral, en esa parte, hasta he visto los huesos de la gente cuando se ha comido este hongo a la gente, que llega hasta los huesos. Es algo bien horrible. Así que si tú tienes la oportunidad de tener a esta planta así, mira, en vida, así, si eres una de las personas suertudas que la puede conseguir, pues ya sabes para qué sirve. Tiene muchas cosas. Te agradezco a ti por todos los mensajes que me han mandado, por sus comentarios, y muchos de ustedes me mandan mensajes en Facebook en privado. Yo se los agradezco porque obviamente a veces no queremos que la gente se entere pues lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque a veces son cosas muy privadas. Pero si habría alguna forma que si podrías hacerme preguntas aquí en YouTube, aquí abajo en los comentarios, en una forma de que todos podríamos compartir, sería bueno, porque muchos de ustedes, las preguntas que me han hecho, otras personas están pasando por lo mismo. Y me gustaría, si estás viendo este mensaje ahorita y estás en la última parte del video conmigo, me gustaría que me hicieras preguntas. ¿Qué te gustaría saber de la planta Kalanchoe? ¿Qué te gustaría, si tienes algo, si te gustaría saber para qué sirve? Obviamente yo lo voy a buscar, pero si lamentablemente no lo encuentro, el estudio, no significa que no exista, significa que no lo he encontrado, ¿verdad?
Pero usualmente hay muchos países que me falta mucho. Hay muchos más videos que he encontrado cosas increíbles. Pero pues vamos paso a pasito. De las llagas que la gente tiene cuando tiene pacientes en cama mucho tiempo, me han preguntado mucha gente, por eso lo hice. Así que, por favor, hazme comentarios aquí para que yo pueda hacer un video, contestar a muchas preguntas de ustedes y podamos hacer un video y aclarar muchas cosas que tú quieres saber. Yo no soy doctor, pero me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer, me gusta mucho meterme al internet, me paso horas, a veces amanece y sigo buscando. A veces no duermo, porque cuando encuentro algo se me hace súper increíble y obviamente hay que traducirlo. Así que yo te agradezco por haber estado hoy conmigo. Yo agradezco a las plantas, y no solamente a las calanchoe, agradezco a la sábila, a todas esas plantas hermosas que nos ayudan. Y en un futuro vamos a hacer videos también de la sábila y vamos a hacer videos de otras plantas, porque hay muchas plantas que son hermosas y he encontrado cosas increíbles, así como las calanchoe. Que Dios me los bendiga y como les digo siempre, la última palabra la tiene Dios. Que tengan una excelente tarde y los quiero. Hasta luego. Gracias. Bye bye.